hay carencia en el órgano, en la institución. Quien tiene el mando de la PGR está llamando la atención a sus subalternos. Es importante, José, puntualizar que el número 2 quiere ser el número 1. Me gustaría saber si usted entiende que se ha caído el telón de la justicia independiente. Eso es un burdo ejercicio de marketing, quienes conforman el Congreso de la República. Fueron lavadores, gente vinculada a narcotraficantes. Si yo te digo a ti que tengo una investigación penal blindada, yo no tengo que pactar contigo. Cualquier estúpido tiene un título o lo compra aquí. Pero daba indicios él de llegar hasta donde la justicia ha dicho que él llegó. Saludos amigos de YouTube. En nuestro espacio recibimos a un catedrático jurídico, un hombre ejemplar que ha realizado más de 700 diplomados, más de 20 libros, más de 35 años de experiencia como abogado y más de 1000 defensas jurídicas. Toda una institución, y se desempeñó en el Ministerio Público desde el año 1994 hasta el año 1999 dentro de la Fiscalía del Distrito Nacional. ¿Cómo se siente Pedro José Duarte Canán? Hola, José. Pues me siento cómodo. Es la primera vez que compartimos en un conversatorio como este, pero debo admitir que me siento extremadamente satisfecho. Para nosotros, como ya dije anteriormente, es un honor recibirlo en este espacio y sobre todo por todos los aportes que no solamente en la República Dominicana, sino que a nivel de Latinoamérica usted ha podido justamente llevar a través de sus conocimientos, los cuales comparte y se siente orgulloso, porque incluso estaba viendo que hoy justamente usted tiene un diplomado en línea que estará impartiendo a unos estudiantes de Derecho. Y eso dice mucho de usted, que no se ha quedado únicamente con ese conocimiento, sino que se ha preocupado por esparcirlo. Así que eso también nosotros lo vemos con mucho agrado. Nos gustaría saber cuál es su evaluación de esta nueva justicia que tenemos bajo la administración de Miriam Germán. En primer término, establecer que el Ministerio Público, en su categorización de institución, no pertenece al Poder Judicial. Es decir, se conoce el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo como los tres poderes del Estado Nacional. Entonces, el Ministerio Público es un órgano con categoría constitucional, pero que tiene sus objetivos muy bien delimitados. Sí. Conceptualiza la Constitución Nacional, que el Ministerio Público, entre otros aspectos, tiene la responsabilidad, por ejemplo, de administrar los 36 centros carcelarios que operan en la parte este de la isla. Se habla mucho en estos días de la Hispaniola. Bueno, nosotros somos la parte oeste. Ministerio Público, Procuraduría General de la República, tiene dentro de su carpeta esa responsabilidad. Sin antes decir que el sistema penitenciario colapsó. Está quebrado, está fraccionado. Y hace años que no se palpaba una fractura tan obvia en el complejo penitenciario como la que acusa actualmente. Entonces, ese Ministerio Público, como órgano de poder, con categoría constitucional, rango sustantivo, diseña las políticas criminales del Estado contra el fenómeno criminal. Pero no solamente la parte represiva, la parte punitiva,
lo que los académicos llaman ese rol punitivo, la facultad para castigar, para hacer una pesquisa, investigarte, luego judicializarte y procurar que un tribunal imponga una sanción. La doctora Miriam Concepción Germán Brito es una profesional de luces, es una mujer con una carrera sustentada en méritos, pero amor no quita conocimiento. Ella es ella es la cabeza, ella es la máxima representación del Ministerio Público. Yo podría compartir contigo y tu público la creencia de que el Ministerio Público Dominicano atraviesa por cierta crisis de credibilidad y de competitividad. ¿Y cuáles factores influyen para que se dé esa crisis? Hay carencia en el órgano, en la institución. Hay carencia de una cultura, de un protocolo en cuanto a la investigación penal. La investigación penal, que es una parte, es un área de mis especialidades. Es triste tener que establecer que en República Dominicana no existen los estándares, los criterios, el rigor científico en materia de investigación penal. Y podría citarte un caso reciente que es el de la provincia La Altagracia, el caso que ocurrió en el municipio de Verón. De Esmeralda Riches. Esa es una muestra más que evidente de las falencias y debilidades que acusa el Ministerio Público. Aquí no hay una investigación penal estandarizada con rigor científico. Es decir, ese caso ha desnudado ese y otros, porque si tomamos el caso de Santiago es patético. En Santiago se han asesinado en los últimos 15 meses 6 abogados. Tú debes llevar el protocolo. En 15 meses, yo trabajo con las estadísticas. Sí. O sea, el abogado multitac, el abogado postmoderno, el abogado alfa, el abogado del siglo XXI, el abogado que es competitivo y que quiere ser eficiente. Los economistas hablan de competitividad y eficientización. Sí. Hoy en día se exige algo más que competitividad. Verbigracia. Tú haces muy bien tu trabajo, pero si yo lo hago mejor que tú, totalmente, ya yo soy competitivo. Santiago de los Caballeros, que en épocas pretéritas era una campiña, era un campo hermoso, donde se podía vivir con mucha tranquilidad, se ha convertido en una selva de cemento, invivible. Y 6 abogados asesinados en 15 meses. Y no hay un solo informe ni preliminar de parte del Ministerio Público de Santiago. Desdice mucho de la operatividad exitosa de un Ministerio Público. El fiscal, el Ministerio Público es el dueño de la acción pública. Es un servidor público que tiene la obligatoriedad de iniciar todas las pesquisas, colectar evidencias, colectar pruebas, crear una historia, hacer las pesquisas para llevar ante los tribunales de la República a los infractores. Recapitulando, la doctora Miriam Germán está haciendo
los esfuerzos, pero evidentemente es una institución formada por una cantidad importante de miembros a nivel nacional. Hay muchas falencias. El componente político, si bien es cierto que hay una carrera del Ministerio Público y que se han dado algunos pasos importantes, hemos logrado aspectos claves dentro del Ministerio Público. Tenemos la carrera, pero evidentemente que todo lo que la política toca lo daña. El rey Mida todo lo que tocaba lo convertía en oro. Aquí en Dominicana, tristemente, si la política toca algo, evidentemente lo compromete. Pero aspiramos, yo soy un hombre que creo en el futuro, creo en el profesional optimista. Tú colocas el pesimista versus el optimista. Entonces, evidentemente que debemos apostar a que funcione, a que se fortalezca cada día más la institución del Ministerio Público. Ella está haciendo los esfuerzos, evidentemente, ya una señora con una edad avanzada. Ella misma ha dicho que tiene algunos quebrantos de salud. sí. Y los grandes cambios no se lograrán en su gestión. Y esa puja interna que ha sido evidente a través de los medios de comunicación, en la que constantemente ella tiene que, como quien tiene el mando de la PGR, estar llamando la atención a sus subalternos, que se ha filtrado en el Listín Diario, que han publicado también Diario Libre, donde se evidencia que ella ha tenido que poner una distancia bastante grande y donde ha tenido que frenar muchas de las acciones de sus compañeros porque entiende que han caído en el irrespeto hacia los jueces. ¿Es esto dañino para su gestión? ¿Es esto que puede fragmentar mucho más lo que el pueblo está esperando de ella, de Jenny y de Wilson? Es importante, José, puntualizar que el número 2 quiere ser el número 1. En un cártel, los grandes cárteles, cuando tú estudias el organigrama de los cárteles, que no son, el cártel tiene un organigrama para que pueda ostentar esa categorización. Tiene que producir, tiene que vender y comercializar. Si no tiene esos tres componentes, no es un cártel. Puede ser una célula criminal, un grupo de antisociales. Pero cuando uno se adentra a estudiar las características de forma y de fondo, se observa que el número 2, el número 3, el número 4 tiene una aspiración solapada y evidentemente cuando tú estudias las 48 leyes del poder del doctor Robert Greene, sí, entonces tú observas que un subalterno nunca debe cometer el error de eclipsar a su jefe o intentar eclipsar a su jefe. De no hacerle sombra a su amo. De no hacerle sombra. Entonces, ante tu pregunta, el Ministerio Público como institución está fraccionado. Ahí hay grupos, ahí hay facciones. Y la señora procuradora ha tenido en su desenvolvimiento que recurrir a las misivas. Ella elabora cartas, las envía a medios de comunicación, concede entrevistas. Y nunca antes, te lo dice un hombre con 40 años en el ejercicio de la profesión, con una pausa de 5. Nunca antes se había visto un procurador general de la República recriminar a través de una carta a un subalterno. O sea, que esto es histórico. Histórico, es decir, se observa
se observa en ese escenario grandes divisiones, grupos a lo interno, pujando por la salida de la doctora Concepción Brito. Ahí hay unos grupos de presión muy fuerte. Entonces hay un populismo extremo, hay una sed de principalía, ahí hay un afán desmedido de hacer un ejercicio de vedetismo ante los medios de comunicación, y es evidente que es en procura de ir sumando puntos y ganando, quizás ganando simpatías en las masas, esas masas irredentas, torpes, ignorantes, que la mayoría de las veces no saben lo que quieren. Entonces es un ministerio público que acusa en el actual momento un fraccionamiento extremadamente fuerte. Ahora se habla de la posible creación de un ministerio de justicia, y eso evidentemente que no se le ha dicho al pueblo en qué consiste eso. Explíquenos en detalle, porque yo traje a Remberto Pichardo a este espacio y no se le ha explicado al pueblo sobre los grandes riesgos para la democracia el hecho de que se quiera colocar en un Ministerio de Justicia tantos órganos que han funcionado de forma independiente y donde ya desde el Poder Ejecutivo se podrán hacer muchas cosas con una simple llamada, y donde los adversarios políticos van a estar de rodillas al poder, y no solamente los adversarios, sino todo ciudadano va a estar subordinado a lo que decida alguien más arriba. Con debilidades, con falencias, el Ministerio Público ha dado pasos de avance importantes a partir, como tú sabes, de la entrada en vigencia de la Constitución del año 2010. Sí. A partir del año 2010 nos movimos estratégicamente a un escenario de mayor nivel. El Ministerio Público tiene su propia ley orgánica. Es decir, para que un dominicano o dominicana quiera ser fiscal en República Dominicana, tiene que tomar un examen de oposición. Si aprueba ese examen de oposición, entonces va a la Escuela Nacional del Ministerio Público durante 15 meses a recibir la capacitación y a graduarse de fiscal de carrera. Eso es un paso importante con la ley 133/11, que es la ley orgánica que regula ese órgano. Entonces, con excepciones, el Ministerio Público se mueve. Pero ahora que no se le ha explicado a este pueblo, se plantea en un anteproyecto de ley de crear un ministro de justicia. ¿Quién lo va a designar al ministro de justicia? El Poder Ejecutivo. Pero tú sabes dónde radica una gravedad extremista. El INASIF, sí, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es un órgano adscrito a la PGR. El director sería nombrado por el Poder Ejecutivo. Sería un empleado del Poder Ejecutivo. Es decir, que estamos preparados ya con la alerta. ¿Quién va a administrar las cárceles? Y el negocio corrupto que hay en las cárceles con los alimentos de los internos o de los presos. Tenemos una reciente ley penitenciaria. Sí. Tenemos una nueva ley penitenciaria, que es la ley número 113/2011. Eso es una letra muerta en el papel. Y los 8 o 9 millones que se recaudan en el penal de La Victoria semanalmente, producto de la venta de narcóticos, prostitución
homosexualismo. Todo ese negocio. Entonces, la señora Procuradora General de la República Dominicana meritísima ha hecho mutis. ¿Pero por qué? Ha hecho mutis ante la denuncia que hizo el asesor penitenciario del Poder Ejecutivo. Vos recuerda sí, la denuncia del doctor Roberto Santana. Sí. Han transcurrido 13 meses. Y no se ha presentado una investigación sobre eso. Ni un informe preliminar. Entonces, ¿quiénes son los responsables del negocio criminal y dantesco en el penal de La Victoria? ¿O tendremos que imitar al presidente salvadoreño y aparecerá un genio de esta administración que va a proponer la creación de una mega cárcel para 40,000 internos? Si ya el concepto posmoderno del penitenciarismo, el penitenciarismo moderno habla de cárceles pequeñas con una capacidad no mayor de 100 internos, porque para tú controlar a esos inadaptados sociales en un alto porcentaje, evidentemente que el concepto está limitado. Y hablar de una mega cárcel, fíjate que la mejor cárcel es aquella que no se construye, la que no se hace. Entonces debiera darnos vergüenza a nosotros los dominicanos que un país con 48.484 kilómetros cuadrados, estamos hablando que tenemos 30,000 presos. Demasiado. 30,000 presos. Una cifra extrema. Y en su mayoría preventivos. 62 de cada 100 pertenecen al circuito de los internos preventivos. Aquí la pena, ¿qué es la pena? Fíjate que ahora con esta justicia penal mediatizada, y a veces el pueblo llano no entiende los términos jurídicos, la pena tiene un fin, tiene un propósito, pero una cosa es la medida de coerción, que en otros países se le llama la medida intramuros. Sí. Los colombianos le llaman la medida de aseguramiento. El objetivo es garantizar que ese individuo no se sustraiga del proceso. Pero no es una pena, no debe ser una pena, porque la pena no es más que la canalización de la venganza. Por más que los políticos y los academicistas traten de maquillarlo, una pena es una canalización directa hacia una venganza. Por eso nunca he creído en esa cantidad de hombres y mujeres a través de los medios de comunicación que cuando le colocan el micrófono enfrente, yo lo que quiero es justicia, tú lo que quieres es venganza. Porque hay una diferencia abismal entre el concepto justicia y el concepto venganza. Y se ha sustituido la pena por la prisión preventiva como un castigo o como una estrategia de parte del Ministerio Público. ¿Se ha jugado con eso? Sí. Estamos siendo testigos de excepción de un exceso de populismo de importantes miembros del Ministerio Público, principalmente en casos penales de alto nivel, casos penales complejos. Entonces, aquí el Ministerio Público está usando la prisión preventiva como el pretexto para ejecutar vendetas. Enviar un hombre, cual que sea, enviar un hombre o una mujer 12 meses, 18 meses de prisión preventiva en Dominicana es una pena anticipada. ¿Por qué, José Peguero? Porque cuando
tú tienes la oportunidad de investigar, como sé que tú lo haces, que eres un periodista diferente al chernaje y a la cháchara que abunda en esta media isla. Todo interno preventivo tiene que estar en un espacio físico alejado de los internos ya condenados. Sí. Entonces aquí no existe lo que se llama la segregación. Wow. O la división. Entonces tú envías a un joven de 19 años que le ocuparon 2 tabacos de marihuana, violó la ley. Sí. Pero en Panamá te dicen no, eso está despenalizado. En Colombia, en Argentina. Sí, sí. Más que un delincuente, tú eres un adicto. Tú dependes de una sustancia psicotrópica. Se le da otro tratamiento. Vamos a darte un tratamiento para desintoxicarte. Entonces aquí se está haciendo un uso abusivo de esa prisión preventiva, con propósitos perversos en muchos casos. Todo dominicano que haya infringido la ley penal tiene que asumir sus consecuencias. Ahora bien, la Constitución dice que yo soy inocente hasta que un tribunal decrete por sentencia mi culpabilidad. Y yo tengo derecho a ir al tribunal en libertad, que es dentro del concepto del derecho natural, es la esencia del ser humano. Entonces aquí, en este chernaje corriente, barato, vulgar, sí, ese populismo penal se ha profundizado en las entrañas de un pueblo enfermo como es el pueblo dominicano, en un alto porcentaje. Se ha sacado capitales. Le han sacado capital. Le han sacado capital. Entonces, yo siempre reitero mi esperanza de que podemos mejorar, que tenemos que mejorar, que hay una nueva generación de profesionales. Hablo de mi área, en el área jurídica, y yo estoy apostando a que avancemos como país. Aquí hay debilidades institucionales que tenemos que superarlas, que no es posible. José, aquí no existe la pena de muerte en Dominicana. No existe. Usted aboga porque existe. Para casos como el de Higüey, por ejemplo. Yo te digo, aquí no existe la pena de muerte, José. Pero un policía ejecuta un dominicano en la calle. Y tú podrías preguntarme, un intercambio de disparos, ¿quién certificó que era un intercambio de disparos? La policía que dice. La policía solamente lo anuncia. Sí. Lo anuncia. ¿Quién certificó? ¿Cuántos policías resultaron heridos? Se hizo una experticia de balística y se determinó a través de la prueba de la parafina que ese supuesto delincuente muerto disparó un arma. Wow. Se captaron residuos de pólvora. En el mundo de la criminalística y de la balística criminal, el técnico identifica la pólvora negra o la pólvora blanca y trabaja con la parafina para determinar eso. Entonces, las debilidades institucionales en Dominicana nos han colocado en un sitial de país tercermundista. Los economistas hablan de crecimiento y desarrollo. Lo que importa, José, no es el crecimiento, lo que importa es el desarrollo. Totalmente. ¿Qué sentido tiene que tú crezcas económicamente y tus hijos no se desarrollen? Hay un vacío enorme. Hay un vacío enorme. Entonces tú escuchas a estos mequetrefes políticos, los que nos han gobernado, muchos de los que nos gobiernan, yo digo que nos desgobiernan. Y tú escuchas
a esta claque política hablando de crecimiento y ese Banco Central hablando de crecimiento económico. Y lo que realmente importa es el desarrollo de un país. Entonces un país que se apoye en turismo y remesas nunca podrá pasar a la categoría de país de primer nivel. Claro. Con turismo y remesas, nosotros seguiremos siendo una especie de conuco, una especie de terruño, sí, un patio con internet, una isla con grandes encantos, y que turistas depravados en un alto porcentaje, aquí viene ese turista aprovecharse de clase media baja, clase baja, sí, 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 básicamente atraído por cocoteros, por sí, playas, sí, sí, sí. La mujer dominicana, claro, que es una mujer de grandes encantos, sí, sí, sí. Pero turismo sexual barato, ordinario. Entonces ahí se cuelan psicópatas, depravados, enfermos, y todo delincuente que no encuentre espacio en el planeta paga $20 en el aeropuerto internacional Dr. José Francisco Peña Gómez y se instala en esta media isla a ser un protagonista de un chernaje desmedido y sin control, como ese caso de Santiago, donde murió tristemente un adolescente de 12 años. Es tan así eso que usted plantea, que en su libro Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, él hace un repaso de las patentes que se han registrado a nivel de Latinoamérica, y República Dominicana figura entre los últimos países de innovación, que es el motor que necesita el mundo en este instante para poder desarrollarse. Entonces, en investigación y desarrollo, la República Dominicana lamentablemente ocupa los últimos lugares de Latinoamérica. Me gustaría saber si usted entiende que se ha caído el telón de la justicia independiente, que incluso en su rendición de cuentas, luego de 2 años consecutivos, el presidente de la República Dominicana no hizo referencia al mismo. José, eso es un eufemismo. Eso nunca ha existido. Eso ha sido una narrativa mal construida, apoyada y difundida mercadológicamente con un marketing político bestial. ¿Cuál justicia independiente? Aquí no existe. Eso es una falacia. Cuando la política se convierte en marketing, deja de ser política. La política tiene fines, propósitos delimitados. Entonces, en una oportunidad, la Madre Teresa de Calcuta se encontraba en una choza en la India, bañando a un leproso. Y minutos después de ella iniciar el trabajo de lavar a ese leproso, llega una señora y le pregunta: madre, ¿y usted está bañando a ese leproso? ¿Te vas a contagiar? Y la señora le dice: yo no lo haría ni por $1.000.000. Wow. La Madre Teresa dijo: yo tampoco lo haría por $1.000.000. Esto solo se hace por amor. Entonces la política tiene propósitos nobles. Y estamos viviendo quizás la época más aciaga, más fracturada de lo que es el engaño, la falsedad. Un pueblo adocenado, un pueblo atrapado en un género musical, en una vulgaridad sin límites, un pueblo sin norte en un alto porcentaje. 62 de cada 100 pertenecen a un grupo que se llaman internos preventivos,
Y las estadísticas nos dicen que 1 millón de jóvenes ni trabajan ni estudian. Y el vendedor de drogas en el barrio sustituyó al Estado. El Estado no ha querido llegar al barrio. Entonces el dueño del punto de drogas es el Estado en ese barrio. Y un problema que ocurra en ese barrio lo resuelve ese sujeto que tiene 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Y este país es tan absurdo, apreciado José, que la policía sabe cuántos puntos hay. En el 2019, antes de la pandemia, se dijo que eran 40.000 puntos. Incluso está con GPS ubicados. Con GPS ubicados, y la institución lo sabe. Es decir, que no ha existido esa justicia independiente. Eso es un burdo ejercicio de marketing que evidentemente miente, que algo queda. ¿Cómo el presidente utiliza ese argumento para intentar tocar la Constitución? No podemos en la República Dominicana tener, por ejemplo, un ministerio público, que usted que tiene mucha experiencia, y es bueno porque yo también estoy aprendiendo con usted para que usted nos indique, como ocurre, por ejemplo, en Ecuador, como ocurre en Colombia, como ocurre en Perú, donde hay una autonomía tan grande que le pueden tumbar la casa a un presidente para hacer una investigación. Sí, yo hice una propuesta, José, en el año 2014. Desde el año 2014, estamos hablando de unos 9 años, sí, comencé a trabajar e hice la propuesta públicamente de que si aspiramos a un ministerio público independiente, se requiere de una férrea decisión de la cúpula gobernante. Presentamos una moción. El procurador o la procuradora general de la República debiera ser designado por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, se presenta una moción, 5 aspirantes, 8 postulantes, y que sea la Corte Suprema de Justicia la que reciba esa moción de 12 postulantes que con sus respectivas hojas de vida y toda la investigación previa que se quiera hacer, sea esa Corte Suprema. Y separar definitivamente, porque ellos ahora hablan de justicia independiente. Y ha iniciado la PGR alguna investigación con relación al caso que denunció una periodista hace 2 sábados. El Ministerio Público, por el simple rumor público, debe investigar. Debe investigar. Es la gendarmería social. Sí. Es el dueño del interés colectivo. La acción pública está en mis manos. Y ese Ministerio Público se entera de una denuncia a través de un medio de comunicación convencional o de las plataformas, redes sociales. ¿Y usted cree que la PGR iniciaría una investigación contra la persona que la designó por decreto? Jamás. Jamás en la vida. Jamás. Entonces es un discurso, es una narrativa. Habría que abolir la forma en que está configurada el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro que sí. Habría que recomponer la configuración del Consejo de la Magistratura. José, ese es un órgano político, igual que el Tribunal Constitucional. Ese es un tribunal político. Entonces, la propuesta nuestra abarca sí,
que se excluya al Procurador General de la República, varón o hembra, del Consejo de la Magistratura. Entonces tú como procuradora estás eligiendo jueces a los cuales después vas a recusar o vas a cuestionar, y tu investigación va a terminar en un vademecum, en un expediente, y va a llegar a ese juez. Sí, entonces la propuesta nuestra plantea el criterio a ponderar de que se excluya el procurador o procuradora de ese consejo y que se inserten 2 decanos de 2 facultades de escuelas de derecho del país. Democratizar ese órgano político que es el Consejo, porque anteriormente lo designaba el Senado de la República. Tú recuerdas con ternas. En la época de Joaquín Balaguer, tú recuerdas que el senador del pueblo era que decidía quién iba a ser juez en ese pueblo. Sí. Entonces, ahora la diferencia no es mucha, José. Ahora el presidente de la República, que está sentado en el Consejo, un miembro de la Cámara de Diputados y otro del Senado, afín al partido de gobierno, eligen y designan. Cada uno tiene su favorito y cada sus protegidos. Uno tiene su... Y la oposición también tiene su cuota y todo el mundo tiene su cuota. Y el postulante que no haya sido un servil, un mequetrefe al servicio de los intereses oscuros de ellos, no es elegido. Por eso no pudo pasar usted cuando asistió, porque usted no se doblega ante las maniobras del poder. Bueno, como usted recordará, y algunos de muchos dominicanos y dominicanas recordarán, son 6 votos. Cada integrante es un voto, pero evidentemente ahí la palabra decisoria la tiene el presidente de la República. Usted no era de su agrado. Nadie va a contradecir a un presidente en ese esquema de serviles y de batracios que abundan en esas claques políticas. Y evidentemente el expresidente me objetó, porque él sabe, y el difunto, el extinto expresidente del Senado de la República conoce mi trayectoria, y le dijo al expresidente que ese no es un hombre manejable. O sea que ahí fue la influencia de Reinaldo Pared, que en paz descanse, que pesó. Dirigieron eso. Que mi talento es obvio, mi hoja de vida quizás no haya 5 profesionales. Aquí hay 70,000 togados y togadas en la República. Sí. Pero no creo que haya 5 togados que tengan la currícula. Gracias a Dios, primero. Gracias a mi sacrificio, a mi esfuerzo, a mi entrega, a mi dedicación, que he sacrificado hasta la salud, que tengo una familia, la que Dios me dio, pero que he sacrificado la familia de elección, porque mi vida son los tribunales y la academia. Leer, leer y después leer, escribir, escribir y compartir como lo hace con mi clase, sí, profesionales y estudiantes. Eso es lo que le da sentido a mi vida. Por lo que yo no soy un hombre manejable, ni un títere, ni acepto llamadas telefónicas. Yo sería un juez esclavo de la ley y de la Constitución. El juez no tiene que ser ni blandengue ni psicorrígido. El juez tiene que ser juez y aplicar la ley como lo establece la Constitución Nacional y las distintas leyes
que conforman el sistema. Y el principio de objetividad que Principio se ha perdido. de objetividad, claro que sí. Se ha perdido totalmente. Entonces estos políticos adocenados, políticos enfermos, fíjate ese Congreso, quienes conforman el Congreso de la República. Piferos, lavadores, gente vinculada a narcotraficantes. Tú te escuchabas antes que había un principio entre los abogados y los estudiantes de Derecho. Había un principio, un clásico de el derecho análogo. Sí. Fíjate que a partir del año 1800 inicia el siglo XIX. A partir del 1900 inicia el siglo XX. Sí. Y cuando yo era estudiante en la universidad, hace 40 años, escuchaba a los profesores que decían, el legislador fue sabio cuando propuso esa ley. El legislador fue sabio porque incluyó un párrafo en el artículo 2 para proteger el interés social. Hoy en día, José, ya no se puede decir el legislador fue sabio, sí, porque el legislador es un banquero, es un rifero, sí, 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 es un individuo vinculado a negocios ilícitos, que levanta la mano sin leer el proyecto. Ya no se puede decir el legislador fue sabio. ¿Cuál sabiduría? Si eso es una especie de granja con honrosas excepciones, es una mega granja, una alberca, los mexicanos que le dicen alberca y los colombianos a lo que nosotros llamamos piscina, eso es una especie de alberca de gente que ha ido ahí a hacer negocios. Y evidentemente personalidades como la mía no encajan en este burdo negocio que es la política en Dominicana. Por lo que mi talento no se vende al mejor postor ni se alquila, y prefiero morir varias veces antes que sucumbir a mis principios. A eso. A sucumbir a mis principios y a las reglas de sana convivencia, respeto a la ley. La ley tiene que ser como la muerte, que no excluye a nadie. Entonces no me hables a mí que la justicia criminal es para un segmento de vulnerables. Entonces tú me mandas a un joven de 20 años con 5 tabacos de marihuana y tú me lo envías, y después en el juicio de fondo le imponen 7 años en 20 minutos. Entonces un criminal de cuello blanco que les robó a este pueblo miles y miles de millones de pesos, evidentemente la justicia se torna como una perra flaca, como una especie de canina flaca que solo tiene capacidad para morder a los vulnerables. Entonces, creo que debemos seguir, debemos continuar. Esta jornada no debemos paralizarla nunca, a pesar de los golpes. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie te golpea tan duro como la vida. Pero lo importante no es lo duro que la vida te golpee, sino la capacidad que tú tengas de levantarte. Por eso te iba a comentar al principio que ahora la psiquiatría postmoderna te habla del IQ, sí, las diferentes inteligencias que tiene el ser humano. Y psiquiatras importantes en Europa han coincidido en que de todas las inteligencias, la más valiosa, la más importante, es aquella que te conduce a ti a asimilar los cambios. Totalmente. Esa capacidad que tú tengas para entender que los cambios, esa es la gran inteligencia, que es diferente al talento. Esa capacidad para adaptarte. Para adaptarte. Por lo que aspiramos, José, a seguir luchando y que tus hijos, tus nietos, tengan derecho a vivir en un país decente. Un país digno. Un país digno, donde haya un respeto
Mira, un policía en Estocolmo, bueno, Sí, hay que guardar la distancia. la distancia. Un policía en New York. Sí. Un bombero, José. Un bombero en Europa. Sí. Un bombero en Estados Unidos. Es un servidor público de prestigio. Lo tratan como héroes. Hay una condecoración permanente. José. Y ante cada acto que salvan una vida, así sea la de un gato, reciben un reconocimiento. Yo pongo el ejemplo, el policía y el bombero en Europa y en Estados Unidos. Y aquí tenemos un grupo de hombres y mujeres enfermos, desadaptados, inhabilitados, desestimulados. Y que los políticos y este pueblo solo saben que existe un bombero cuando hay un siniestro. Totalmente. Entonces así no. Totalmente. Entonces, estos políticos voraces, populistas, evidentemente que han logrado su objetivo. Su objetivo, porque tienen un pueblo adocenado. Este no es un estado ortodoxo, es un estado asistencialista. Sí, y tú escuchas memorias y escuchas informes de que el empleo ha aumentado. No, aumentó mínimamente el empleo informal. Pero cuando tú como presidente de un país, el Estado somos todos. Sí. Pero cuando tú como presidente de un país tienes que dar mensualmente 500,000 tarjetas de solidaridad, tú estás pretendiendo matarle el hambre a un hambriento. Tú lo que representas es un Estado asistencialista. Totalmente. Oh. Que yo digo, y digo también que lo expuse hace unos días con un amigo, yo decía que eso no da ni para cubrir la dignidad de un muerto. Porque hay tumbas en este país que se lleva más de ahí limpiarla. Una tumba simple, ni siquiera para cubrir la dignidad de alguien que ya murió. Porque eso no da para nada. Cuando analizamos el caso, por ejemplo, de Jean Alain, usted tiene una historia de Jean Alain que usted fue quien lo instruyó. Vamos a esa parte. Pero antes de ir a esa parte, ¿cómo puede existir un caso de Jean Alain Rodríguez donde la justicia lo presenta como un corruptor de la ley, como alguien que cometió muchas travesuras, donde utiliza la figura, que quiero que me hable de esa parte también, de la figura de la delación premiada? ¿Cómo podemos instalar un caso de este tipo y cómo podemos conocerlo cuando a los grandes corruptores, a los que construyeron esas cárceles, se les deja fuera y mínimamente se les cita como testigos? Y ahí viene también la parte de doña Miriam Germán, que también otorga las adendas, donde da un aval y donde, no sé, y quiero que usted me lo explique, si sepulta toda persecución penal, porque al dar ese aval pudiera entonces ya aniquilarse todo lo otro. Sí, el caso descrito por usted nos coloca en la posición de establecer y de reiterarte que nunca ha habido justicia independiente aquí en Dominicana, que ha sido una narrativa mercadeada con mucho éxito. Los tribunales están apoderados del caso del ex Procurador General de la República, el cual ahora tiene la posibilidad de defenderse en estado de libertad a raíz de la más reciente decisión. Pero como usted planteaba, es la actual Procuradora General de la República quien autorizó y concedió las adendas en las partidas presupuestarias para la cárcel de Las Parras. Todo eso se va a debatir en un tribunal. Sí. Y eso es parte de la estrategia que tiene diseñada, imagino, su defensa técnica, y él que está trabajando directamente en lo que es la estrategia de defensa. ¿Por qué el Ministerio Público
no judicializó a figuras por encima del ex procurador general de la República. Una gran pregunta que sencillamente desmiente a aquel que ose decir que aquí vivimos y disfrutamos un ministerio público independiente. Entonces, con esa información era más que suficiente para que el Ministerio Público hubiese pesquisado y posteriormente judicializado a personajes de nombradía aquí en la República. No lo hizo. La delación premiada. Se está usando ese recurso. Cuando yo estuve en Argentina, hace varios años, profundicé mucho en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, donde conocí al gran maestro allá. Y hablar de delación premiada implica que el Estado tiene que pactar con delincuentes. Hay una posición en doctrina, hay un criterio doctrinal. Llamado criterio de oportunidad. De oportunidad. Hay importantes maestros en Iberoamérica que defienden la postura de que el Estado no debe pactar, de que el Estado no debe negociar con delincuentes o presuntos delincuentes, porque se trastoca, se distorsiona, se debilita su objetivo primario, que es el de procurar una aplicación de ley, darle a cada quien lo que le corresponda y salvaguardar el interés social. Esa es una postura en doctrina. El Estado se resiste a pactar, a negociar. Pero en esta época postmoderna, nuestro Código Procesal Penal, ese sistema procesalista que funciona en 19 países hispanoparlantes, la esencia es la misma, es un sistema acusatorio, adversativo, prevé lo que es la justicia penal negociada, inspirada en un principio o criterio de oportunidad. Bueno, a ti se te señala como un presunto infractor. Sí. Tenemos una investigación aquí. Y esta investigación nos conduce a que tú eres un cómplice o un coautor, pero esos delitos o crímenes no han causado un daño extremo en el circuito social. Creemos que tú, si negocias con nosotros, los fiscales, te vamos a aplicar un criterio de oportunidad, lo que se llama el proceso penal abreviado, con una suspensión condicional del procedimiento. Te vamos a dar en la medida en que tú nos des a nosotros. La justicia penal negociada está permitida, por eso tiene que ser homologado por un juez. El Ministerio Público promueve, protocoliza, agiliza un posible acuerdo y posteriormente la última palabra la tiene el juez, que entonces debe homologar, legalizar, certificar que ese acuerdo cumple con el estándar y que ya pasa a otro estadio. Es decir, que no es un asunto que está prostituido, no es un procedimiento como mucha gente cree en la calle. No es una debilidad, doctor, en investigación o una agilidad que el Ministerio Público quiere obtener y que le puede tomar más tiempo. Te voy a dar un dato. Aquí no hay un solo caso importante de narcotráfico que haya sido descubierto producto de una investigación. ¿Cómo? Aquí funciona el sapo. Eso solamente así. Así.
Porque, José, te reitero. No hay prevención entonces, no hay ninguna prevención. No, aquí no hay. ¿Del delito? Aquí no hay una cultura de una investigación penal. Una investigación penal en el contexto de un país del primer mundo. Se trabaja primero con el concepto de una alta vigilancia policial. Ese órgano, esa PTJ, esa policía técnico-judicial, ese fiscal con un cuerpo auxiliar, montan una alta vigilancia policial y ponen en práctica lo que se llama la inteligencia delictiva. Aquí, la inteligencia delictiva, aquí se distorsiona y solo se usa para escuchar e intervenir teléfonos y captar infidelidades de queridas amantes y novias de personajes y políticos importantes, pero la verdadera inteligencia delictiva no ha traspasado, no ha llegado al terreno de lo que es un investigador forense. Esa alta vigilancia policial se apoya con una autorización de un juez para la intervención telefónica, cuando el juez lo autoriza. Entonces, te repito, los fiscales dominicanos, lo primero es que no saben investigar. No hay una cultura de la investigación penal. Ni se fomenta tampoco la preparación de los mismos. Entonces, usted me habla de la debilidad. Si yo te digo a ti que tengo una investigación penal blindada, yo no tengo que pactar contigo. Totalmente. Yo no tengo que pactar con un mequetrefe que yo interrogué hace 15 días. Si yo le digo al pueblo que yo tengo 12,000 pruebas, ¿qué necesidad tengo de pactar con un miembro del cártel de quinta, de sexta o de séptima categoría? Los defensores de esa doctrina plantean que Estados Unidos de Norteamérica, la DEA norteamericana, no le interesa ese empleaducho de quinta o de sexta, quiere llegar a la cabeza, quiere llegar al trono. Esa es parte del discurso de los que defienden esa justicia negociada. Queremos al jefe del cártel, no te queremos a ti que eres un empleaducho de quinta. Entonces la DEA negocia con ese empleaducho de quinta, que es el que da una serie de informaciones que le permite a la DEA, al FBI, a los marines en México, entonces avanzar. O sea que está siendo mal empleada esa figura aquí en el país. Totalmente. Por debilidades de investigación. Señores, entonces, lo que acaba de decir el doctor Duarte Canán es sumamente importante para que todos ustedes puedan comprender la forma en que se están estructurando estos casos. Señores, es magistral la explicación que usted acaba de dar, con el enfoque que lo acaba de hacer y con la precisión que el pueblo dominicano merece saber, porque vemos muchos fuegos artificiales, vemos mucho show, vemos mucho brinco, pero como usted dejó claro, bien explícito, del por qué se tiene que llegar a esa negociación. Anoten estos datos, estudiantes, los que pretenden ser abogados, los que pretenden ser investigadores forenses. ¿Dónde está la debilidad de la justicia dominicana? Esas grandes debilidades pues lo llevan a negociar, para entonces venderle al país en un discursito barato casos supuestamente blindados. No, nada de eso. Nada de eso. Tenemos que pasar a otro estadio. Y tiene que crearse una cultura. ¿Cuántos profesionales, expertos, magíster, PhD, honoris causa, independientes, como el caso mío, han sido llamados por el primer Congreso, el primer poder del Estado, que es el poder legislativo? ¿A cuántos profesionales de verdad? Porque una cosa es tener un título y otra cosa es ser profesional. Totalmente. Cualquier estúpido
tiene un título o lo compra aquí. Pero una cosa es ser profesional. Ser profesional implica que usted es un togado o una togada, un doctor en medicina, una doctora en medicina, primero apegado a la ética, diligente, preparado, que dedica un espacio de su tiempo a la capacitación, actualización y recertificación. Aquí hay abogados todavía que te hablan del VHS. Es verdad. Porque no han dado el salto global. Se quedaron allá. Y se quedaron en la década del 90, 88. Entonces ahora se habla no del abogado convencional, sino del abogado multitask. Entonces ahora se habla de innovación, ahora se habla de ciencia, tecnología e innovación. A través de ese circuito del auge de la tecnología se crea la ciencia. Ya con la ciencia entonces hay que innovar. Entonces, ese es, apreciado José, el escenario en esa dirección. Sobre el Jean Alain que usted conoció, quiero aprovecharlo porque ya sé que usted tiene otros compromisos y casi se tiene que ir. El Jean Alain que usted conoció versus el que después se quedó en la Procuraduría, a ese que usted instruyó durante 15 semanas, que llegó a su despacho indicándole que no sabía absolutamente nada, que estaba enfrentándose a nuevos desafíos al acercarse al Ministerio Público, y al cual usted le dijo lo que debía de hacer paso a paso y diciéndole que buscara un cuaderno para que anotase cómo debía desempeñarse. Sí, el propio señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, ante el Consejo de la Magistratura, lo dijo públicamente. Él reconoció públicamente que cuando él fue designado ayudante del fiscal en el año 1993, 94, yo era fiscal en el Distrito Nacional y me lo enviaron a mi despacho. Llegó un joven recién nombrado para que tú lo orientes, lo entrenes. Recuerdo que hablé mucho con él en la primera entrevista. Lo instruí, lo entrené. Él creció políticamente, un joven inteligente, captó. Yo lo convocaba a mi despacho todos los días, media hora, y él voló con sus propias alas a raíz de ese entrenamiento. Luego yo salgo del Ministerio Público en el 1999 para volver al ejercicio privado. Él incursionó en política, hizo su vida política. Yo me enteraba de su crecimiento. Nunca lo vi cuando fue Procurador General de la República. Evidentemente, nunca lo llamé, ni tenía motivos para llamarlo. Hasta que nos encontramos en el Palacio Nacional el día de la evaluación, en la postulación, que él se encontró conmigo en un pasillo antes de la evaluación y él me abrazó y me dijo: profesor, fueron las palabras textuales, yo estaba tomando café en la antesala del Palacio Nacional, próximo a las Cariátides, esperando que nos llamaran, y él venía, me ve de frente, me abraza y me dice: profesor, qué placer verlo. Aquí estamos. Así fue de sencillo. La evaluación terminó. Él estuvo unos 4 años como ministro de Justicia. Nunca conversé con él, nunca lo vi,
hasta que se produjo su situación que el país conoce. Claro. Pero daba indicios él de llegar hasta donde la justicia ha dicho que él llegó cuando estaba bajo usted. ¿Le vio usted una intención más allá o todavía no había en él? No, yo lo percibía como un jovencito que había regresado de Italia. Sí, de Francia, que está estuvo en Italia, estuvo en Francia. Lo percibí como un jovencito recién graduado, ya con sus maestrías en Europa, de regreso al país. Lo percibí ávido de conocimiento, con mucho interés. Y lo percibí un joven sano, ingenuo, que entonces regresa de Europa, logra el nombramiento en la fiscalía. Y entonces, en esas 15 semanas, el muchacho demostró talento. Y obviamente ya en la última semana yo dije, tú volarás con tus propias alas. Increíble. Y yo te he dado el training básico, una especie como de entrenamiento básico por el joven, una gran inteligencia, captó. Y yo lo veía como un chico muy sano, muy afable, educado, extremadamente educado. Así lo percibí y lo conocí. 1994, 93, 94. Sí. La última pregunta, doctor, que ya sé que el tiempo apremia. ¿Qué está pasando en el país? Usted que es un criminalista, que vemos tantos casos espeluznantes como el de La Guayiga y observamos toda una estructura del crimen organizado a la que prácticamente les resulta impenetrable al Ministerio Público llegar hasta que ya la sangre llega al río y hasta que los medios de comunicación no asumen distintos casos por la forma en que se desarrollan y por la manera que llegan a los medios, porque eso aquí ocurre diariamente. Lo que pasa es que a veces salen las fotografías y esas fotografías mueven a la opinión pública. Y ahí viene entonces la presión hacia ese Ministerio Público de qué es lo que está pasando. Y hemos llegado al punto de que no calculamos que aunque sean personas que estén vinculadas al crimen organizado, ese crimen organizado nos puede alcanzar a cualquiera de nosotros y se quiere dejar así, porque a veces se dice que es un tumbe, que eso es bajo mundo, que eso es así, y se queda en el olvido. ¿Qué está pasando? José, nunca olvidaré algo que aprendí de un gran maestro dominicano que pasó a otro plano. El gran maestro don Ramón Pina Acevedo y Martínez. Yo tuve el honor de ser su amigo y estuve cerca de él los últimos 15 años de su vida. Me dijo, el crimen no desaparece, el crimen se recicla. Tenemos una policía corrupta, tenemos una policía que es la verdadera máquina del crimen y tenemos un Estado que ha sido derrotado. El Estado Nacional ha sido fulminado por el crimen organizado. Entonces, el desorden institucional que impera en la media isla, la falta de visión de nuestros gobernantes, nos ha llevado a la peligrosa situación de que el crimen asesta golpe tras golpe contra la maquinaria estatal. El momento es muy ominoso. El crimen gana espacio. El crimen se fortalece. El crimen lleva 3 pasos adelantado. Entonces aquí tenemos células. Aquí hay células haitianas. Aquí hay personajes de Haití, pero también hay personajes europeos. Aquí hay italianos.
Mafia sanguinaria. Que son unos circuitos y células criminales. Fíjate que en el este del país, 7 de las 10 capturas más importantes de criminales europeos se han consumado en la zona este del país, que es una especie de santuario donde vienen a esconderse grandes criminales norteamericanos y europeos. Entonces, el país dormido con este populismo, el asistencialismo. Para tú lograr la respetabilidad de los derechos, necesitas presupuesto. Entonces no es posible que un policía dominicano, barrigón, mal entrenado, barrigón, sucio, maloliente, el uniforme desgarrado, ajado. Entonces un hombre que recibe supuestamente 12,000, 15,000 pesos, ¿cuál es el inspiracional? Imagínese. ¿Dónde vive ese policía? No vive en Bellavista. Vive rodeado de la delincuencia. Ese policía vive en los guandules. Entonces el dueño del punto vive en la 25A y el policía vive en el Tugurio, parte atrás de la 25A. Entonces, ¿cómo tú me hablas a mí de una reforma policial si tú no eres capaz como Estado de crear una ciudad policial para que los 35,000 policías que hay en la República vivan en una ciudad policial con un salario digno, los hijos estudiando, con la seguridad social cubierta? Entonces tú le inculques el inspiracional de que todo debe ser a favor de la patria, pero ahí no hay problema en esa casa. Entonces, parches y parches. Entonces una policía que está descompuesta, fraccionada, por lo que es una de las grandes máculas, de esas manchas que tenemos impregnadas, y que quizás y Dios ilumine a los hombres y mujeres que tienen la capacidad de decidir para que avancemos en esa dirección. Bueno, doctor, agradecerle su tiempo. Sabemos que es un hombre de múltiples obligaciones, sobre todo con el tema de las capacitaciones, con el tema de las enseñanzas, los diplomados. En fin, un hombre que lee mucho, que escribe mucho. Estamos frente a uno de los grandes criminalistas de la República Dominicana, a un investigador de primera línea, reconocido mundialmente y sobre todo también que tiene grandes aportes, que ha fungido como asesor también de la Cámara de Diputados en importantes proyectos legislativos y que tiene una hoja de vida que muchos togados deberían imitar. Así es que le agradecemos y le invitamos también para que en una futura ocasión podamos desarrollar otros temas de interés. Gracias por venir a este espacio. Gracias a usted, José, y un saludo a todos los dominicanos y dominicanas y a la diáspora. Y obviamente saludos al planeta, al mundo. Gracias a la tecnología. Gracias, doctor. Compartan el contenido para que llegue a mucho más personas y nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye, bye.